Bienvenidos. Estamos acá en la última actividad de las jornadas organizadas por la editorial de la UNC en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba. En esta actividad vamos a conversar sobre los criterios de selección en la venta de derechos de libros y nos acompañan Valeria, Carlos y Francisco, que a continuación los voy a presentar. Para no dejar afuera su experiencia y la trayectoria, voy a leer un breve resumen de los currículums y las biografías. Valeria es editora de la UBA, es coordinadora de la Tecnicatura en Edición de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, también dicta otras materias en esa universidad. Es docente de comunicación oral y escrita y comprensión y producción de textos en la misma institución, y también de introducción a la actividad editorial en la UBA. Dirigió la editorial La Bohemia, la revista Cultura, y actualmente está desarrollando un proyecto propio de edición de libros digitales que se denomina El Fondo a la Derecha. Valeria ha sido también convidada en diferentes paneles y encuentros en México, Brasil, Chile y también en Argentina. Carlos Gácera es docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Nacional de Villa María. Dirige la editorial de la Universidad de Villa María, la EduVin, desde 2008. Y entre 2010 y 2016 fue secretario y presidente de la REUN, que es la Red de Editoriales Universitarias, y miembro también del Foro Mundial de la Edición Universitaria, con 5 ediciones en la Feria del Libro de Frankfurt, desde el 2013 al 2018. Por su parte, Francisco Dreiling forma parte de Pieco Libros de Córdoba. Desde el 2018 reside en la ciudad de Córdoba, aunque es oriundo de Gualeguaychú. Estudió filosofía, teología y psicología y actualmente dirige, como dijimos, Pieco Libros, que está ubicado en la ciudad de Córdoba, que trabaja tanto con producciones en Argentina, para Argentina y para el exterior. Ha participado en las jornadas profesionales de la FIL en Buenos Aires y ha sido invitado en las últimas ferias del libro, Feria Libre en Madrid, en Barcelona y próximamente en Frankfurt. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy a dar la palabra a Valeria. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación a participar de esta mesa tan linda en la Feria del Libro de Córdoba. Nos llena de alegría así hacerlo. Y sé que, bueno, se nos invitó a partir de nuestra experiencia en lo que tiene que ver con la negociación de derechos a nivel internacional. Y pensaba, bueno, que hay varios aspectos, digamos, cuando uno piensa en la compra y venta de derechos y en la selección. Bueno, está esta idea de que uno selecciona un catálogo pensando cuando quiere comprar, ¿no? Selecciona obras que tienen una coherencia con nuestro catálogo previo, pero que también hay una acción de selección de nuestro propio catálogo cuando queremos ofrecer obras en otros mercados. Voy a compartir una imagen, así no está solamente la cara. Bueno, la idea entonces de lo que quería comentar tiene que ver con los criterios de selección, pero guiados por objetivos. En general, cuando hablamos de compra y venta de derechos, pensamos en la compra y venta de derechos para traducción. La idea es que salimos al mundo y queremos que nuestras obras caminen por los 5 continentes. Bien, entonces uno lo que hace es presentarse en ferias internacionales, intentar tener reuniones con otros editores. De esto seguramente Carlos va a hablar más en profundidad, que tiene enorme trayectoria en este punto. Pero lo que sí quería que pensáramos es que cuando uno quiere ofrecer obras para traducción, lo cierto es que no todas las obras son factibles de ser
traducidas, exportadas a cualquier lugar del mundo. Me he dedicado por muchos años a la literatura infantil y este es un terreno que particular, tiene sus cuestiones específicas, pero esto también es expansible, creo que a todos los géneros. Nos pasa, por ejemplo, en literatura infantil, que una obra que en general tiene ilustración y texto, pero que la proporción, ya solo no hablamos del género, no hablamos de la ideología, no hablamos de los valores, no hablamos de líneas pedagógicas, hablamos solamente, para poner un ejemplo, de la proporción entre texto e imagen, pueden hacer que un título, una colección que en el mercado argentino, que en el mercado latinoamericano sea muy bien cotizada, no tenga la misma recepción en, por ejemplo, en Europa, en países europeos o en países asiáticos, ¿sí? Donde, porque mucha de nuestra producción latinoamericana, a pesar de tener mucha fuerza, la ilustración también tiene mucho texto. Y digamos que, por ejemplo, en el mercado, en lo que son los mercados asiáticos, se busca o una obra de texto o una obra fuertemente de imagen con una mínima proporción de texto. Un texto que en ese caso se vuelve sugerente, que se vuelve que con enorme capacidad de síntesis, pero cuando esto se vuelve a los ojos del mercado asiático desproporcionado, ya no es posible generar, por ejemplo, una venta. Siempre vamos a tener que buscar ese colega, ese par, ¿no? Que de alguna forma vibre en la misma sintonía con nuestro catálogo. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la recepción en cada uno de los mercados, con idiosincrasias, con cuestiones culturales, pero también, en el caso de la literatura infantil, con cuestiones educativas. Sabemos que el mercado de los libros infantiles, hay un mercado recreativo muy grande y muy poderoso, pero también aparecen las instituciones pautando, por ejemplo, la cantidad de palabras de una obra según el rango etario al que va dirigida. Y esto cambia enormemente si pensamos vender en Francia, si pensamos vender en derechos, aunque sean en la misma lengua o para las lenguas específicas de las regiones de España, si pensamos en el mercado norteamericano, si pensamos en el mercado canadiense. Entonces, bueno, conquistar el mundo, que era esta idea de este primer objetivo que es salir con las traducciones, tiene esta particularidad también, que es que tenemos que conocer mucho de cuál puede ser el tipo de recepción. Y en todo caso, algo que también se hace es que a veces alguien que ya piensa participar de una feria va en representación también de otros sellos que por ahí terminan de completar ese catálogo de oferta, ¿no? Un catálogo específico de venta de derechos. Pero no es el único objetivo, y mucho menos ahora que estamos en esta época signada por la convergencia de las industrias culturales. Ahora se nos abre, creo que uno de los más atractivos objetivos que podemos buscar en el caso de la venta de derechos, que es el de obtener nuevos públicos. Y estaba pensando fuertemente en el audiovisual. Primero porque ahí sí hay pocos compradores, están súper concentrados y por supuesto una enorme oferta, pero algunas obras son factibles de convertirse en series, por ejemplo. Y es un mercado que empieza a tener posibilidades, ya que también hay ferias específicas
de compra y venta de derechos que tienen que ver con series, asociados editoriales y productores, y las hay en México, las hay en España y las hay también para el mercado latino en Estados Unidos. Pensaba en esto y pensaba que no solamente para convertir en series, y no solamente por una cuestión, digamos, de la posibilidad de obtener una rentabilidad súper atractiva como podría ser vender los derechos para una serie. Pensaba también como objetivo, de verdad, la idea de ampliar el público. Tengo la experiencia de haber firmado un contrato con Paca Paca para 2 cuentos, convertirlos en animaciones propias del canal. Y el efecto rebote es que todos queremos algo de lo que ya conocemos. Autora que todavía no sabía que ya había salido la animación en Paca Paca, va a una escuela en un pueblo, en una de nuestras provincias, empieza a contar su cuento, una nena levanta la mano y dice, yo esa historia ya la conozco. ¿De dónde la conoces? De Paca Paca. Feria del libro, están, nene que pasa por el costado, por los pasillos, señala y dice, yo conozco ese cuento. La onda expansiva que genera lo audiovisual es enorme, incluso para impulsar el libro papel, incluso para impulsar autores y obras en formatos tradicionales. Y esto es muy interesante en este sentido, obtener nuevos públicos, incluso en nuestra propia lengua, incluso en nuestro propio mercado. Por supuesto, no todas las obras son adaptables, pero cada vez más, y ahora además en el formato de podcast, empieza a haber posibilidades de acceder de otra forma para diferentes públicos. Creo que este debería ser un objetivo central de cualquier editorial que se vea que vaya a hacer gestión de derechos. Y finalmente, quería comentar, creo que lo que ha sido para mí la experiencia más satisfactoria de todas las que tengo de venta de derechos, que tiene que ver con las coediciones. Una de las dificultades que tiene la producción de libros desde Latinoamérica, que nuestros mercados, no nuestras poblaciones, pero lamentablemente nuestros mercados no son tan grandes y están diseminados en un territorio súper extenso. Tanto es así que cuando queremos exportar libros, el negocio termina siendo para el flete o para el correo, pero no para los editores. Es muy importante para una editorial poder ofrecer a sus mismos autores la posibilidad de trascender las fronteras, de no quedarse solamente en lo que el autor ya de por sí puede influenciar. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Por otra parte, estamos en una época donde los gustos y los consumos culturales se han atomizado. Entonces es muy difícil para una editorial desde nuestro país comprender cuál puede ser el mercado objetivo de una determinada obra en México, en el Caribe, en Perú, etc. Por otra parte, y esto, insisto, mi experiencia central es en literatura infantil, en diferentes momentos ha habido
habrá compras institucionales, que muchas veces tienen que ver con gobiernos locales, provinciales, nacionales, pero también con instituciones que tienen que ver con la promoción de la lectura, con bibliotecas, con escuelas, con organizaciones de escuelas. Y esa demanda es muy difícil de influir y mucho más de conquistar desde nuestra localía, sea cual sea esa localía. Cuando pensamos en el mercado latinoamericano y en cómo llegar y en cómo acercarnos verdaderamente a ese mercado y no solo nuestro espacio concreto y nuestro territorio preciso, tenemos que encontrar aliados. Y ahí aparece una de las cosas más interesantes que se ha dado en la última década, que son las coediciones. Me refiero a firmar contratos en los cuales se puede publicar la misma obra dividiendo en diferentes territorios. Entonces, cada uno se ocupa de su mercado y lo hace con todo su conocimiento. Esto permite participar, además, con otra fuerza, con otra llegada de las licitaciones que pudiera haber en sus territorios. En este sentido, una coedición, y en esto creo que fue la experiencia más satisfactoria que yo he tenido, tal vez a nivel de negocio tampoco sea tan grande. Sin embargo, nos permite empezar a tener una presencia que si no, no podríamos conseguir. Ahora, y para ir cerrando, cualquiera sea el camino, ya sea la venta de derechos para traducción, ya sea la posibilidad de adaptación de un texto a otros formatos, ya sea las coediciones, lo que tenemos que tener en claro es cómo nos ven, cómo desde otros mercados y desde otras culturas leen nuestro catálogo, leen nuestras obras, qué ven de atractivo. Por lo tanto, mi mayor consejo es que cuando tengan la posibilidad y cuando tenemos la posibilidad de sentarnos con un editor a, bueno, ver qué posibilidad hay de hacer alguna acción conjunta, hablemos lo menos posible nosotros y preguntemos qué lee y qué ve el otro en nuestro catálogo. Por ahora creo que dejo acá y les doy la palabra a mis compañeros que saben un montón más. Gracias, Valeria. Interesantísimo lo que decís. Muy, muy acertado y más en el tiempo actual que estamos viviendo, ¿no? Esto de expandir el mundo, el mercado, conquistar el mundo, lo que hemos visto después de la pandemia, cómo se ha llegado a otras fronteras desde lo virtual, desde lo digital, cómo tuvimos desde las editoriales hacer esa transición, ¿no? Para poder justamente conquistar el mundo. Muy, muy acertado, muy bueno lo que has comentado, Valeria. Francisco, te doy la palabra entonces. Bueno, Gracias. gracias, María Eugenia. Gracias. A mí me gustaría comenzar con un breve cuento y a partir de ahí algunas ideas que nos han servido a nosotros como para ir escalando y llegar a ser lo que somos hoy y nuestros proyectos. El cuento es una adaptación de Bermejo, se llama El alpinista. Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, lo que subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde. Como no iba preparado para acampar, siguió subiendo, decidido a llegar hasta la cima. Comenzó a oscurecer, la noche cayó pesadamente en la altura de la montaña y ya no podía ver absolutamente nada. Todo estaba oscuro, sin visibilidad alguna. No había luna visible y las estrellas cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a poco de la cima, resbaló y cayó al vacío. Se precipitaba a una velocidad vertiginosa.
Solo podía ver manchas oscuras que pasaban rápidamente en la misma oscuridad y experimentaba la terrible sensación de ser succionado hacia el vacío. Seguía cayendo y en esos angustiosos momentos le pasaron por la mente todos los momentos gratos y no tan gratos de su vida. Cuando creía que iba a morir, de pronto sintió un fuerte tirón que casi lo partió al medio. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado sus clavijas de seguridad con mosquetones a una larguísima soga que lo sujetaba por la cintura. En ese momento de quietud, suspendido en el vacío, no pudo ser más que gritar: «Ayúdame, Dios mío». De repente una voz grave y profunda le contestó desde los cielos: «¿Qué quieres que haga?». «Sálvame, Dios mío», replicó el alpinista. «¿Realmente crees que te puedo salvar?». «Por supuesto, señor», contestó él. Tras una breve pausa, la voz respondió: «Entonces, corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio y quietud, y el alpinista se aferró aún más a la cuerda y se quedó pensando. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, asido fuertemente con las manos a una cuerda a 2 metros del suelo. Es un cuento que yo leí hace años y cada tanto me reencuentro con ese cuento y a mí me ha dado mucho vuelta en la cabeza, en el corazón, en la vida, y puede graficar muy bien nuestras experiencias desde que arrancamos quizá con un sueño de tener una editorial propia y que uno seguramente pasa por estas etapas o tentaciones que ha pasado este alpinista, andinista, montañista, lo que queramos decir. A mí lo que me surge decir en estos momentos, como, bueno, tenemos un proyecto que ya lleva su 6º año de trabajo en Córdoba, una pequeña corrección, María Eugenia, yo estoy desde el 2008 en Córdoba, no 2018, ya en el 18 existía Pieco, entonces, bueno, tenemos ya un training, pero todo esto que hemos ido logrando es en base a esfuerzo propio, siempre con horizontes claros y firmes, y con objetivos escalonados, podemos decir temporales. ¿En qué sentido? Lógicamente que uno nace como una editorial propia de su ciudad, en este caso Córdoba, pero algo importante que decías, esto de la perspectiva de trabajo internacional. Yo le agregaría la perspectiva de trabajo provincial, regional, nacional, pero con el horizonte, con objetivos largos y claros de que tenemos y podemos llegar a lo internacional. Entonces, a nosotros siempre nos ha servido tener objetivos concretos, objetivos anuales y que hacer todo para que eso llegue en base a la perseverancia, en base a la resiliencia, sobre todo este último año, el año 20 y parte del 21, que ya veníamos con complicaciones, pero creo que la perseverancia y la capacidad de resiliencia generan que uno pueda seguir innovándose, seguir creciendo. Destacamos también lo importante de generar siempre contactos a nivel personal, nuevas relaciones y siempre contactos comerciales. No desperdiciar las posibilidades de conocer gente nueva de las redes, invitación que tengamos o nosotros generar la posibilidad de participar en distintas ferias, eventos. Nosotros estamos participando hace años en las jornadas profesionales en la FIL de Buenos Aires. Y la verdad que a nosotros nos ha abierto un campo de posibilidades de trabajo, teniendo contacto directo con colegas, o desde ahí poder escalar y tener contactos con Europa, que de no haber participado en la FIL en Buenos Aires, no lo hubiéramos tenido. Entonces, esto también de trabajar abriéndonos con una actitud de apertura para poder, con esos contactos, poder generar esta escalabilidad de otros contactos, que es ahí donde se dan las posibilidades. Si permanecemos como proyectos o como empresas con una mirada solo ciudadana o provincial, que no está mal para arrancar, pero si uno no tiene esta apertura hacia lo externo, no prosperamos.
Acá entra en juego el tema de trabajar en equipos, ¿sí? Equipos internamente en la editorial, y también algo muy importante que es el trabajar en alianza con otras editoriales. Trabajar, no sé si la palabra sería agremiado, pero hacer alianzas de trabajo con editoriales que tengan temáticas similares. El campo nuestro es material religioso y humanidades ligadas a lo religioso. Y hay otra alianza que creo que es muy importante, que es con las librerías. Muchas veces la tentación nuestra está en vender directamente a, no sé, un colegio, una institución, eh, salteando las librerías. Y yo creo que nuestros clientes principales son las librerías, ¿sí? Y eso hace que perdure el trabajo y sea fructífero. Siempre con sentido de cuerpo, sentido gregario. Y a nosotros también nos ha servido mucho el poner un pie antes de la cuarentena, fue una suerte nuestra, de trabajo fuerte en redes, en plataformas virtuales, eh, y todo esto, poder manifestarlo, y yo creo que es uno de los objetivos de estas jornadas editoriales, que todo esto que uno menciona, por ejemplo, eventos internacionales en las jornadas profesionales en Buenos Aires, el haber podido participar en Liber, ya nosotros varias veces, y nuestra perspectiva es estar prontamente en Frankfurt, es que todo esto uno lo puede replicar en Córdoba, organizadamente, con un sentido de cuerpo, como decía recién, gregario, de poder juntarnos. Yo creo que Córdoba tiene capacidad como para poder generar espacios de confluencia, de trabajo en grupo y de poder ofrecer nuestras obras, como bien decías Valeria, de calidad, saber a quién ofrecérselos, porque bien decís Valeria, no es lo mismo una publicación de un cuento para un público infantil o de grandes en Argentina que para un público peruano, estadounidense, francés, ruso. Nos ha pasado con algunas experiencias que hemos logrado vender derechos a Europa y otras obras que eran obras que nosotros pensamos que no se iban a vender. Y al contrario, obras que acá se han vendido muy bien, en España, por ejemplo, no las reciben por distintas cuestiones. Entonces, es importante también esto de saber, cuando uno está preparando la obra, con el autor, con el corrector, con el diseñador, el tema de las imágenes, como bien decía, la presentación, es cierto que hay que saber que lo que acá funciona puede no funcionar, y eso no tiene que amargarnos, puede no funcionar en otro mercado. Entonces yo esto compartí con nosotros. El cuento tiene mucho para desgranar. El tema de no cortarnos solos, el tema de poder confiar. Si esta persona hubiera confiado en esta voz del cielo, que podemos decir Dios, lo que sea que queramos decirle, el haber confiado, aunque él no viera que el suelo estaba a 2 metros, hubiera generado que siga vivo. Entonces muchas veces tenemos los miedos que nos traban, temores, o el decir, ¿para qué voy a ir si es siempre lo mismo? Si uno vence esas trabas, esos temores, muchas veces no sabemos si el suelo está a escaso 2 metros, si a escaso 2 metros, por usar una imagen, está la posibilidad de crecer, la posibilidad de expandirnos, porque nadie se anima. Entonces, el animarnos, yo creo que el tema de la cuarentena, nosotros, por ejemplo, nos hizo crecer en la presencia en las redes y en las posibilidades de ofrecer y tener un pie en otros mercados. Entonces, yo creo que en base al cuento y en base a nuestras experiencias, uno lo que puede decir es esto: trabajo en grupo, la perseverancia, siempre la capacidad de innovación, no hacer lo mismo, y desde que uno ya empieza a elaborar una obra, tener en cuenta que uno también tiene que pensar en otros mercados, en otros clientes, para poder presentarnos. Y bueno, animar, y yo creo firmemente que esto se puede hacer en una escala pequeña para arrancar. eh, Plantea la ciudad de Córdoba como un lugar, un enclave, para poder generar no solamente esto virtual como este año, que es lo que se puede, sino también en rondas de negocios, capacidad y posibilidad de poder generar encuentros con otras editoriales del país, del interior profundo del país, que hay muchísima riqueza. De hecho, yo viajo por casi todo el país
y uno ve un montón de posibilidades que están ahí como en pausa y creo que estas cosas nos pueden servir para encontrarnos y generar nuevas relaciones. Y Córdoba tiene como para generar este espacio de encuentro, de negocios, de sinergias y de nuevos campos que lamentablemente en Córdoba no están explorados como sí en otras ciudades. Entonces creo que de a poco se puede ir generando un buen espacio de negocios, sobre todo de negocios, para poder nosotros expandirnos. No quiero expandirme, no quiero alargarme mucho más en el tiempo para que si después hay una posibilidad de diálogo entre nosotros se dé. Así que bueno, concretamente eso es compartir experiencias y compartir posibilidades que yo creo que se pueden dar 100%. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Excelente el cuento. Tiene una moraleja, un mensaje, como vos decís, que da para seguir trabajándolo. Y me quedo con ese trabajo en equipo, ¿no? Que tan fuerte se ha hecho en el último tiempo y tan necesario es para seguir avanzando. En la editorial de la Universidad Nacional, de la que formo parte, con mucho orgullo, trabajamos muchísimo eso. Primero, tenemos un equipo muy desarrollado. Y segundo, con una sinergia, con una forma de transitar el camino todos juntos. Y también hemos fortalecido muchísimo el trabajo ese en equipo con otras editoriales, las coediciones. De hecho, con Carlos en Eduvine hemos trabajado en varias obras y la verdad ha sido un trabajo muy bueno, muy bueno. ¿Querés contarnos, Carlos, al respecto? Bueno, muchas gracias, María Eugenia. En primer lugar, agradecer a vos, en nombre del equipo de la editorial de la UNC, esta oportunidad de participar y, por supuesto, a los colegas de panel que ya han dicho casi todo lo que uno puede decir en esto, y, por supuesto, a la Feria del Libro de Córdoba, que sigue apostando a nuestro trabajo editorial en una ciudad que creo yo en los últimos tiempos ha ido mejorando y profesionalizando su trabajo. De hecho, lo que contaba recién Francisco, tiene muchas vertientes y muchas particularidades con el modelo de editorial independiente, pequeña, autogestionada, y algunas editoriales con mayor ambición, con mayor expansión, ¿no? Bueno, yo quería leer un pequeño epígrafe que para mí es muy significativo para este tema, porque es como creo encaramos muchas veces nuestro trabajo en la editorial para vender derecho, ¿no? Este es de Félix Dan y dice: escribir libros es fácil, solo hace falta pluma, tinta y papel. Imprimir libros resulta algo más difícil porque a menudo el talento se complace en tener un carácter de letra ilegible. Leer libros es aún más difícil debido a la dulce somnolencia que lleva consigo la lectura. Pero la tarea más ardua que puede emprender un hombre es la de vender un libro, ¿sí? Yo agregaría a esto una idea más fuerte, que es más difícil aún cobrarlo, ¿sí? Y la otra cuestión es que ya la dificultad de vender un libro como objeto físico plausible se vuelve una tarea muy diferente, y es la gran maquinaria de vender humo, que significa vender derechos, ¿no? Es una maquinaria que uno debe entender cómo funciona, y no es, para mí, o por lo menos para mi experiencia, no me resultó tan sencilla, ¿sí? Pero despejadas algunas prácticas, la venta de derechos comienza como cuando comienza la producción de un libro. Es decir, como dice Roger Chartier,
los autores no escriben libros, los libros los hacen los editores. Es el editor el que va ubicando en los distintos casilleros de su catálogo ese contenido que le aporta un autor. Y en muchos casos, esa ubicación en el casillero es lo que decía Valeria, digamos, imaginar no solo la venta de ese derecho plausible que uno adquiere al firmar un contrato para editar un libro, sino que comienza también pensando esos contratos subsidiarios que hay que tener disponibles para poder vender derechos. Entonces, tener un derecho de transformación, la traducción es uno de los modelos de transformación. Valeria habló otro de la adaptación, por ejemplo, para los audiovisuales, pero también podría ser para las series, para los cómics, la posibilidad de llevar a versiones de mangas o llevar a versiones dibujadas o novelas gráficas que en otros mercados tienen una, bueno, en el argentino ha crecido mucho, pero que tiene pregnancias mucho más extendidas en otros lugares. Yo diría, por ejemplo, en el mercado asiático, vender una ficción que venga de América Latina sin tener en cuenta la posibilidad de que eso sea transformado a un formato gráfico, es como bastante complejo, digamos, ¿no? O bastante improbable. Eh, los contratos es un primer punto, ¿no? Pero ese contrato debe estar respaldado desde el lugar y ubicación que le doy a la obra que estoy adquiriendo en mi catálogo, para luego poder entender que un catálogo es en realidad lo que guía al otro, que muchas veces ni conoce nuestra lengua y que lo que tiene es una mera referencia. En el caso de ser otra lengua, pero también ocurre en un peruano o en un mexicano o en un venezolano, donde las diferencias de las tradiciones culturales que hay entre los procesos de lectura son muy diferentes. Por ejemplo, yo digo esto como una mera experiencia. Yo he vendido libros al árabe, hemos vendido libros al sueco y no vendimos libros al portugués. Cuando uno estudia la historia de la lectura y estudia la historia de la llegada de la imprenta a Portugal, de Portugal a Brasil, y cómo se construye el mundo lector en Brasil, entiende claramente que lo que nosotros tenemos no necesariamente es traducible, digo, como sello editorial. ¿Por qué? Porque cualquier académico brasileño lee perfectamente el castellano. ¿Por qué? Porque hasta los años 90 Brasil no traducía. Brasil leía en castellano, el académico para estar al tanto, leía los libros que se traducían en Argentina o en España, porque no llegaban los autores de vanguardia. Por ejemplo, sabemos muy bien que Levi-Strauss estuvo residiendo en Brasil, hizo una gran obra antropológica, pero los académicos lo leían en francés o en castellano, que fue rápidamente traducido al castellano. En otros casos, esta tradición de traducción que tiene la Argentina también ha atentado contra la extraducción que nosotros mismos tenemos a la hora de ir a las ferias internacionales. Yo empecé a participar en ferias internacionales 2009, 2010, y lo que veía claramente es que los editores argentinos iban a comprar. Y comprar derechos no es que sea fácil, pero es más sencillo que vender derechos. No es tan fácil porque también te podés comprar algo que no va a funcionar, podés comprar algo mal comprado, digo, por ejemplo, comprar un libro sin las imágenes, firmaste un contrato sin darte cuenta que las imágenes no las podías usar, y dependiendo del tipo de libro que uno compró, eso es más grave o menos grave, ¿no? Entonces, saber que eso es importante, no solo por una novela gráfica, no tener las imágenes sería grave, sino también para un libro de microbiología, donde la imagen del microscopio electrónico que toma un fragmento de la célula es tan importante para entender lo que está diciendo
como el cuadrito en la novela gráfica. Entonces, también tiene sus bemoles comprar, pero digamos que podría ser más fácil que vender derechos. En ambos casos, yo creo que es necesario entender esto de la inteligencia comercial, que es conocer un poco las tradiciones de los mercados a los que me voy a parar, ¿no? Es decir, saber, por ejemplo, que en Chile es un mercado que tiene IVA, que tiene una tradición de que los libros son para una élite, que son acotados, que el número de librerías es mucho más acotado que en Argentina, pero que hay un tipo de práctica de lectura a través de bibliotecas muy expandidas en los subtes. Bueno, antes de la última visita que hice, yo la hice antes de que quemaran todas las estaciones de subte. No sé cuánto habrá sobrevivido de eso, pero había una tradición de bibliotecas en los subterráneos para quienes han visitado Santiago. Era muy notable cómo la gente pasaba en las estaciones, sacaba un libro, subía el tren, lo devolvía en otra estación, otro día había como un control asociado a la tarjeta de viajar y la más grande estaba ahí en la estación Baquedano, que sospecho debe haber sido quemada porque es la estación que peor la llevó en el 2019, en octubre del 2019. Entonces, las tradiciones culturales tienen un impacto a la hora de pensar un modelo de negocio o un modelo de llegada, de expansión, porque podría ser no de negocio, Edubín no tiene fines de lucro, pero comparte con lo que decía Valeria la idea de expandir los públicos, ¿no? También hay que saber, por ejemplo, que en los mercados internacionales vender derechos no solo es y aplica a determinadas lenguas, a otras lenguas, sino que también aplica a la lengua castellana, que está expandida, como decía Valeria, regionalmente. Saber si conviene hacer una coedición. En ese caso, a nosotros en Chile nos ha ido muy bien vendiéndole a bibliotecas, y básicamente nuestro enfoque de comercio exterior para Chile es venderle a bibliotecas, tanto en formato digital como en formato en papel. Un caso distinto es, por ejemplo, Perú, y otro caso distinto es México. Entonces, cada mercado debe ser explorado, debe ser indagado para tener una noción de qué necesito, además de tener un precio sustentable, una estrategia si voy a coeditar o voy a vender puramente los derechos, conocer si aplican los programas de traducción para el caso de otras lenguas. La Argentina tiene desde el año 2009 un plan digamos, de exportación para los que vendemos derechos, que es el programa Sur, vinculado a la Cancillería, que ha sido muy útil para muchas editoriales extranjeras comprar libros que realmente les interesaba y salirse de ese modelo o cliché que nosotros teníamos. A mí me impactó mucho la primera Feria del Libro de Frankfurt, en la que participé en el 2010, Argentina, país invitado, cuando me sentaba a hablar de libros de literatura que Dubin siempre publicó desde la primera hora, que muchos editores me decían: ¿qué tenés parecido a Cortázar? ¿Qué tenés parecido a Borges? ¿Qué tenés parecido? Digo, esto que decía Valeria, la gente compra lo que más o menos conoce. No está buscando la hiper vanguardia, salvo que uno se tope con una editorial anarquista, como existe en Los Ángeles, donde está dispuesto a comprarte un manifiesto, por ejemplo, feminista o trotskista, que solo entiende un grupo de gente en tu país, pero que ellos van a traducir al inglés. Y vos decís: ¿y esto quién lo va a leer en Los Ángeles? Bueno, ellos tienen un nicho de público que eso les interesa, pero hay que encontrar ese nicho, y ahí es donde funciona esto que yo llamo la inteligencia. Porque para cada uno de nuestros contenidos existe un editor, eh, si no, diríamos que somos como un unicornio, digamos, y no somos unicornios, tenemos réplicas en otros lugares. De lo que se trata es de encontrar esa empatía, esa alma gemela.
Y para eso significa poder construir lazos, puentes, como hablaba Francisco, que generen, digamos, distintos estadios de confianza y de relaciones con esos editores. En general, de lo que se trata es de armar un networking que permita a lo largo del ciclo del año trabajar la Feria del Libro como la venta de derechos a través de la Feria del Libro, pero que no se agota en la Feria del Libro. Nosotros nos íbamos de la Feria del Libro de Frankfurt, de Guadalajara o de alguna otra feria en la que Buenos Aires, que es nuestra primera feria internacional y que no hay que olvidar que es nuestra primera feria internacional a la que tenemos que participar y aprender, y es nuestro calendario inicial de ferias internacionales. Después Frankfurt y Guadalajara, y alguno podrá agregar Bolonia, etcétera. Digo, estas ferias internacionales donde el networking es fundamental para construir la red de venta de derechos y de compra, porque esto también es un toma y daca, es decir, ningún editor es confiable para vender un derecho si no ha comprado. Es decir, para otro yo me fijo, a ver, este editor, ¿qué compró para que yo pueda venderle? ¿Y qué puede comprarme para que yo le pueda vender? Esta es un poco la relación de la construcción de este vínculo que yo digo que es necesario construir en ese sentido, fundamentalmente con la Feria del Libro. Y la Feria del Libro empieza en el mismo día que terminó. Uno termina el domingo en Frankfurt, toma el avión el lunes para regresar y ¿qué ocurre? Ocurre que la Feria del Libro de Frankfurt comenzó ese mismo lunes. ¿Por qué? Porque cuando llegué a la Argentina tengo que escribirle una nota a todos los que me han dado 15 minutos de su tiempo, diciéndole muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atenderme, aquí te mando el PDF que te interesó, y llevar un registro de cada una de esas acciones y de cada una de estas posibilidades de conexión con el mundo exterior. Esa es la gran tarea, entender que después nos vamos a encontrar en Guadalajara, si ese editor va, hay muchos que no van, nos vamos a encontrar a lo largo del tiempo solo por mail, o vamos a hacer una Skype. Antes usábamos Skype, ahora es Zoom, es Meet, ¿no es cierto? Estas nuevas herramientas mucho más eficientes que usábamos en aquel entonces. Entonces digo, bueno, este tipo de relaciones son las que permiten la confianza, que es la que permite vender el humo, que es vender un derecho. Es decir, vender derecho es vender humo, y para vender humo debe haber alguien que quiera ahumar algún contenido en su propio catálogo. Esta sería un poco la idea que creo hay que construir. Y sí, creo que con esto termino mis 15 minutos y estaría bueno poder conversar y charlar entre nosotros. Gracias, Carlos. Realmente tenés tanta experiencia que uno se quedaría horas escuchando y surgen un montón de otras preguntas también. Rescato algo que dijiste que también en común con lo que decía Francisco, salir de ese modelo, ese cliché que uno tenía, que venía trabajando. Francisco decía también el ejemplo de soltar la soga. ¿Cómo con la pandemia uno tuvo que salir de ese cliché, de ese modelo? Soltamos un poco esa soga que teníamos o que veníamos acostumbrados, un modelo de trabajo, o a lo mejor tuvimos que adaptarnos a algo que ya era incipiente, por ejemplo, las redes, las ediciones digitales, la tecnología, cómo nos tuvimos que adaptar también a la tecnología, ¿no? ¿Me quieren contar más o menos qué trabajo han hecho desde cada uno desde su lugar, desde su editorial, en venta de derechos en este contexto mundial? ¿Cómo han avanzado? A mí una cuestión, un poco lo que decía Carlos, peor que vender humo, hay unos productos que se usan que es líquido con olor a humo.
que no sé bien para qué lo humo. Eso es peor todavía que el humo, me parece. Yo rescato un par de cuestiones. Que uno, en realidad, también vende historias para el público que sea. Terminás vendiendo historias. Cuando vas preparando un libro, que es todo un proceso que puede llevar mucho tiempo, depende del autor, depende de los revisores, etcétera, pero puede llevar mucho tiempo. Entonces, vendés historias. Y lo de la confianza. No es solamente construir relaciones, no es solamente construir contactos, que eso depende mucho también de la personalidad y de la capacidad que uno tenga de trabajo, sino que si no hay confianza que vaya increciendo, no hay posibilidad de estar presente en el radar de otros. Yo creo que eso también lo rescato, el tema de la confianza. A nosotros, y ya un poco cierro, nos sirvió ya haber empezado antes de la cuarentena con el trabajo en redes, lo cual obviamente se potenció durante la parte más crítica del año 20 en poder seguir subsistiendo en las redes. Yo creo que hay que trabajar en multiopciones lo más que se pueda, pero el reservorio de la confianza es fundamental para poder ofrecer material que nos posicione, que nos haga sobrevivir, y más que sobrevivir, vivir y expandirse. Nada más. Me quedé con varias imágenes de lo que se comentó en este rato. Pensaba que en parte tenía que ver con la idea de un iceberg, ¿no? Uno siempre viendo solo un pedacito de la realidad cuando hay una realidad mucho más compleja que no tiene por qué aparecer completa ante nuestros ojos. Pero en todo caso, todo lo que es la venta de derechos tiene que ver, como decía acá el compañero, con la confianza, tiene que ver con los vínculos, ¿no? Esto que decía también Carlos vas a una feria, seguís y eso debe seguirse. Lo que no se sigue nunca tiene efecto. Pensaba que también hablamos los tres de algún tipo de alianzas, aliados, construir con otros, etcétera. Y bueno, una de las estrategias que por lo menos usamos en AFD ediciones durante la pandemia tuvo que ver con hacer ediciones donde no solo están los autores, sino hay otro tipo de organizaciones sumadas al proyecto, como puede ser, bueno, 4 libros preciosos digitales que hicimos junto con La Poderosa para trabajar y con el objetivo de que llegaran en esas ediciones digitales y pudieran llegar a todos los barrios populares de nuestro país en forma gratuita, ¿no? Entonces, bueno, a veces, más allá de cómo uno campea una situación, creo que todo lo que sea vínculos, construir con otros, ese es el camino, en lo local, en lo individual, en el proyecto y en el general. Bárbaro, Valeria, muchas gracias. Carlos, ¿quieres aportar, cerrar? No, nosotros en la pandemia realmente estuvimos muy afectados por la sobrevivencia interna de nuestro equipo de trabajo y nuestra lógica de funcionamiento. Y bueno, lo que tuvimos internacional este año fueron 2 libros, uno al italiano y otro en portugués, pero que salieron, ya estaban negociados de antes. El proceso es muy lerdo, digamos, ¿no? Es decir, son procesos lerdos y bueno, de hecho, todavía el libro en italiano no se ha presentado, de Leonora Arfuch, porque eso también es otra cosa que habría que encarar, cuáles son los géneros que se venden en el exterior y cuáles son los que no se venden, cómo vender derechos de no ficción o libros académicos, ahí también aparece la importancia y el peso del autor, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes. Estamos en la negociación de otro libro, el francés, pero todo por el networking que llevábamos de inercia de trabajo. De hecho, nosotros tuvimos una baja dentro de la editorial en nuestra área de derechos subsidiarios, que ahora estamos justamente intentando reencauzar
Digo, yo había logrado formar a alguien en esto que tenía un trabajo bastante importante. Bueno, obviamente la pandemia puso en crisis todos los lugares personales y todos los lugares de proyección personal, y eso nos dejó a nosotros un poco rengo, y ahora lo estamos recuperando y estoy preparando a alguien que retome las ferias del libro y todo lo demás en negocios. Yo sinceramente creo que hoy eh, nosotros tenemos un catálogo para ofrecer en derecho. De hecho, estamos con EULAC, por ejemplo, trabajando en ofrecer para América Latina. Estamos logrando coediciones con México y con Colombia. Es decir, de algún modo la inercia de las prácticas que traíamos nos ayudaron. Lo otro ya lo veníamos haciendo en muchas cosas, fue tratar de reorientar las energías. Eso fue un poco lo que más hicimos en pandemia. No tanto expandirnos, sino aprovechar el tiempo para mirarnos y ver qué cosas corregir, ver qué cosas necesitamos adaptar. Porque hay que prever que algunas cosas no se irán después de la pandemia y hay cosas que habrán sido modificadas y que no sé cómo van a ser retomadas. Pero yo, por ejemplo, a Buenos Aires, para hablar con un autor no voy a ir más. Ahora lo hago por Zoom. Yo antes iba a Buenos Aires, tenía 14 entrevistas en una semana, lo sabe Valeria, porque hemos estado más de una vez tratando de reunirnos, tenía una agenda de 14 reuniones, 7 de ellas eran autores. Hoy esos 7 autores los puedo dividir en 3 días y los tengo desde mi casa o de mi oficina y ya no hace falta ir a Buenos Aires. Yo voy a Buenos Aires y voy a hacer otra cosa. Entonces, readecuarse a esto me parece que es lo más importante de la industria, ¿no? Y también hay que ver cómo va a reaccionar, porque la cadena de librerías hoy está todo el sistema ralentizado, ¿no? Y el impacto que tiene la crisis, que no es una crisis exclusiva de la pandemia, una crisis que viene 4 o 5 años para atrás de largo abandono a nuestra actividad, que nos ha dejado muy heridos y muy conmocionados, ¿no? Confiamos, y justamente en esta confianza que hablábamos, confiar que, bueno, que todo va a mejorar, ¿no es cierto? Y este trabajo en equipo que tanto han destacado, creo que es fundamental, fundamental. Las alianzas, la coedición, el trabajo en equipo con los autores. Bueno, en nombre de la editorial de la UNC les quería agradecer muchísimo su tiempo, su predisposición y todo lo que han comentado en esta actividad, la experiencia, toda esta trayectoria que se ve reflejada en su trabajo. Muchísimas gracias por haber participado y nos encontraremos en breve. Ojalá que trabajando en equipo. Muchísimas gracias a ustedes y a los colegas. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, chao.